Bueno, señoría. A mí me parece que ya no tengo más nada para decir. Siempre es lo mismo. Siempre lo mismo. Y me voy. Se pasaba mejor. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? No, yo me anoté unas cosas mientras hablaba. Ya no veo nada. Mientras hablaban mis compañeros y en esto de que el movimiento Cromañón realmente es un espacio muy heterogéneo y de nuevo lo digo siempre, no tendría por qué no serlo. No éramos un grupo de padres que se conocían de antes y estamos peleados, sino que éramos gente que no tiene nada que ver hasta esa noche. De manera que digo, algunas de las cosas que uno dice no necesariamente son coincidencias, sino como mirar desde otro lugar. Dos o tres cositas. Una tiene que ver con esta llegada al juicio. El propio llegar al juicio, si bien yo creo que sí fue un triunfo, el haberlo logrado, fue un triunfo de la insistencia de la movilización nuestra y también de otros que nos acompañaron. Yo digo, nuestra articulación no se llama por casualidad. Las Madres de Plaza de Mayo se llaman Madres de Plaza de Mayo, y en un punto eso, con todo el respeto que les tengo, encapsula, porque si uno no es madre de Plaza de Mayo no puede participar. Nuestra articulación se llama modestamente de grupos de familiares, sobrevivientes y amigos, en un sentido muy amplio. Entonces, bueno, por un lado llegar al juicio a mí me parece que sí fue un triunfo, aunque sea de, como me dijo una vez el papá de Paulina Levos, una joven asesinada en Tucumán, nunca esclarecido, nunca apareció el cuerpo, nunca nada. Ustedes son la gota atorada de la piedra. Un día que yo estaba muy deprimida, como solemos estar, uno deprimido, medio segundo bien y así vuelve. Entonces sí creo que fue un triunfo que también provocó una discusión hacia el interior del movimiento. Nosotros discutimos mucho y todo el tiempo. Una discusión en el sentido de que algunos venían de la expectativa de confiar en la justicia en un punto, otros veníamos de otra experiencia, y eso ya provocó bueno, pero ¿qué hacemos? Y por otra parte, algunos de nosotros, no era mi caso, pensaban, y creo que tenían en parte razón, el desgaste que iba a significar la presencia concreta en el juicio 3 hasta 4 veces por semana, del que lo pudiera sostener, escuchando además lo que para nosotros eran verdades evidentes, y la población no la podía escuchar porque el juicio no fue, tampoco me parece que fue casual, fue bastante ocultado todo lo que se pudo, lo que allí se decía. Entonces se sabía que iba a ser una cosa terrible, es casi enfermante. Y algunos de nosotros, incluso en el medio del juicio, pensamos si no había que retirarse, en el sentido no retirarse en ese momento, que nos hemos retirado varias veces, sino decir, bueno, no estaré avalando. Pero nosotros, aún los que éramos menos cercanos a los mecanismos jurídicos, por decirlo así, pensábamos que tenía sentido reinstalar todo el tiempo en la sociedad una herramienta, no la herramienta, para que se conocieran los hechos. Porque la verdad es que a nosotros nos sigue pareciendo, como nos parecía en el juicio político, que son tan contundentes los hechos. O sea, el problema parece loco, ¿no? Pero es que los hechos son contundentes. Y las responsabilidades que comparten desde los empresarios corruptos, el poder político expresado en policías y funcionarios, y hasta la actitud musical, es clarísimo. Si ustedes hubieran escuchado los testimonios o leído, 1, 2, 3, todos eran coincidentes, aún los de los testigos de la otra parte, prácticamente. Digo, coincidentes en los hechos. Y de hecho la sentencia reconoce los gravísimos hechos, digo, después no hace nada, pero la reconoce si uno la lee que tiene esa posibilidad. Entonces nos parecía que valía la pena ponerle esa ficha, que fue una ficha importante de tolerancia, imagínense, digo nosotros, pero también los sobrevivientes, escuchando día a día otros testimonios, los sobrevivientes que testimoniaron y los que no, volviendo a recordar esa noche, que algún caradura nos dijo que había que terminarlo en otro recital, pero volviendo a recordarla permanentemente. Entonces nosotros creemos que valía la pena, y yo sigo pensando, aún con estos resultados, que sí valía la pena, porque al menos mi modesta también percepción es que a mucha gente le indignó este resultado. Es verdad que depende también de nosotros y de todos nosotros y nosotras, que no sea solo indignación pasajera. En primer lugar, que no nos deprima tanto a nosotros, que no sea para nosotros mismos bajar los brazos. Pero hay gente que le indignó, y posiblemente le indignó por estas cosas más
folclóricas, quizás como fue la madre de Fontanet con su dedito, que la verdad que es la punta de un iceberg de otras cosas mucho más graves, ¿no? Nosotros, es como una cosa, es como obscena, pero la verdad es que no es la peor que ocurrió, digamos. Es peor la sentencia, es peor los jueces ese día permitiendo que nosotros nos desbordáramos, dejándonos llorar y retirándose ellos del recinto, no haciéndose cargo, no sé si son garantes porque no sé tanto de leyes, pero no haciéndose cargo de que ellos estaban a cargo ahí de la situación. Y ofende también la actitud represiva de la policía afuera, hacia gente que lo que estaba era haciendo una radio abierta con testimonio. Digo, claramente la policía afuera fue prácticamente provocativa, aunque uno pueda tener su propia reacción. Pero a nosotros nos parecía, digo, primero que sí valía la pena, por esto que tiene que ver con poner de nuevo la palabra de esto sobre la sociedad, y por lo menos para mí como una herramienta más de la memoria. A mí me parece que realmente decir memoria y justicia, uno no se refiere a la justicia del Poder Judicial, sino a todas las justicias posibles que hacen que esto no se olvide. Entonces a mí me parece que en ese sentido valió la pena, aunque fue un desastre, y lo seguirá haciendo, que si bien el fundamento de esta sentencia es muy grave, nosotros tenemos por delante el juicio a Levy, uno de los dueños de Cromañón y uno de los responsables claro de la puerta cerrada, que además se permite abrir otros locales, entre ellos talleres clandestinos. Tenemos pendiente el juicio a un funcionario de tan alto nivel como Juan Carlos, perdón, pero lo que pasa es que hay otro que es Juan José Álvarez. Son Álvarez, López, son la misma mierda. Bueno, López, realmente el segundo de Ibarra en esto, y es verdad que con este antecedente, esta sentencia es jorobado condenarlo, pero vamos a seguir poniéndolo sobre el tapete, con lo que sea, porque tenemos la obligación, porque no tenemos más nada que perder, y porque tenemos la obligación de ser la gota que oraba la piedra. Lo otro que quería decir que quizás es interesante, que a mí me parece que sí hay un desafío para el movimiento Cromañón que tiene que ver con nuestra propia unidad, que tiene que ver con entender que formamos parte de un conjunto muy grueso de víctimas. Nosotros en cada marcha tenemos a alguien mucho más solo que nosotros, mucho más perdido, y en el marco de una injusticia que es como un mar y la persona en una isla, casos de gatillo fácil, o sea, tenemos realmente tanto, y que nos agradecen esa amplificación que le damos nosotros en una marcha que la verdad es chiquitita, pero que es la posible, la amplificación posible. Y creo que también tendríamos que acercarnos más colectivamente. Yo tengo puesto acá el prendedor que me regaló Sandra Fuentealba, porque al menos yo entiendo que Fuentealba es otro caso de impunidad en democracia. Ayer se logró que Sovich vaya a declarar. Tengo pocas esperanzas de que pase algo después de eso, pero bueno, se logró esto, y también hubo otra gota que horadó la piedra que lo logró. Y lo otro que me parecía que era interesante por ahí reflexionar en el sentido de cómo es posible semejante nivel de impunidad en un hecho tan evidente, en la masacre más importante, al menos de jóvenes, que tiene el país. Digo, sí, en un solo día, no estoy hablando de los desaparecidos, y tendría que hablar también de la masacre de los pueblos originarios, pero digo así, en un solo día un conjunto de jóvenes. ¿Por qué será? Es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué será, como dice Mirta, sin pensar que todos somos responsables, porque eso también es un problema, pero por qué será que nosotros hemos tenido en parte que una parte de nuestra lucha ha sido, no digo en soledad, pero con una adhesión mucho menor, siendo algo tan evidente, los hechos, decíamos nosotros, ¿no? Me parece que en este momento es interesante volver a esa reflexión, porque quizás hay otro momento. Yo tengo como dos hipótesis, que por ahí son pocas, ¿no? Son poquitas. Una me parece, ustedes están acá en un espacio que tiene que ver con la psicología, yo trabajo también cercana a esa línea. Una me parece que al ser Cromañón un hecho tan flagrante, pero tan posible, que nos pase a cualquiera, por ahí genera un mecanismo de defensa colectivo, que es cierro los ojos, porque digo, la imagen de los siniestros. Frente a una imagen de los siniestros, y que hace
quedarte como totalmente librado al arbitrio, salís de tu casa y no sabes si vas a volver. No es lo mismo que, y no estoy diciendo que esté bien, no sé, meterse en política, ¿no? Que sería una de las cosas que por ahí se dicen, sino que los chicos que solamente van a escuchar un recital, o que solamente van a una cancha de fútbol, o que solamente viajan en tren, y que son nuestros hijos, los de ustedes, nuestros sobrinos, están expuestos de una manera terrible. Mi hijo se llamaba Julián, él era muy irónico, como todo escorpiano, y una vez que hablábamos de esto, de la arbitrariedad, me dijo, mamá, hay que matarse preventivamente. Por supuesto lo decía en chiste, ¿no? En el sentido de que es tanto el nivel de exposición al que estamos, que hay un mecanismo de defensa que es ignorar el Cromañón.